Aquí estamos en Diálogos Educativos para la Transformación, el número 6, Hiram. Le Efectivamente. damos la bienvenida a quienes nos escuchan y el día de hoy estamos muy emocionados porque el diálogo va a ser muy interesante. Hablaremos del aprendizaje y la transformación de la persona. Y que mira que ha sido un tema que nos ha costado decidir el nombre. Desde el nombre nos ha llevado semanas posicionarnos en esta ruta y que curiosamente creo que es muy importante en ese sentido esta pregunta que nos movió a transitar a todo este diálogo, Meli, que bueno, que tú la diseñaste, así que me encantaría que tú seas quien nos las plantee. Sí, ¿Cómo es? claro, quienes hemos sido maestros de toda la vida y los maestros y las maestras que me escuchan, generalmente nos hemos preguntado por qué en ocasiones no logramos los cambios esperados en la formación del alumno o la alumna. Hacemos mucho esfuerzo y no. Un ejemplo de mi experiencia. eh, por muchos años he dado ciencias en primero de secundaria y había una unidad completa sobre la alimentación. Y hacía un esfuerzo con métodos sociocríticos y proyectos, pues para que hubiera un cambio de actitud frente a la forma de alimentarse. Y lo que observaba es que a la hora de receso, pues iban y compraban alimentos chatarra, refrescos, y yo decía, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando? Y ahí surge esta inquietud. Ok, y que quizá esto podríamos desagregarlo en un conjunto de problemáticas puntuales, ¿no? Si los estudiantes deben aprender sobre temas o aplicar el conocimiento en situaciones reales de la vida cotidiana, es como estos dos grandes extremos. Si, ¿por qué, aún sabiendo algo, permanecen comportamientos que deberían de cambiar? Es decir, que es justo lo que tú nos planteabas en tu ejemplo, ¿no? O si en el marco concreto de la nueva escuela mexicana, aprender los PDA significa que hubo una transformación profunda en la persona, o solo conocimientos, o solo habilidades, o solo valores, o solo actitudes. En ese marco es en donde a mí me gustaría moverme un poco, pero ¿qué le agregarías tú a este Sí, sentido? esta última pregunta que dice, entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En el contenido, en el método o en la relación pedagógica? Y quisiera decir una palabra a cada uno de estos conceptos, pero haciendo referencia, quiero seguir un ejemplo que ha estado discutiéndose mucho, por ejemplo, a nivel nacional, ahora que en las escuelas prohíben que se venda alimentos chatarra, refrescos con gas, eh, por el daño que causan. Y la presidenta Claudia Sheinbaum comentó una anécdota de que fue a visitar una comunidad, vio a una familia que estaban tomando refresco y les dijo, oigan, eh, ¿cómo es que toman tanto refresco? Y le dicen, sí, presidenta, ya sabemos que hace daño, pero pues la verdad nos gusta. Eso es lo que llama la atención. Entonces, regresando a la pregunta, ¿en dónde está el problema? ¿En el contenido, el método o en la relación pedagógica? En relación al contenido, creo que el problema está cuando el contenido no se relaciona íntimamente con la vida cotidiana y con una situación problemática real, y que es un contenido abstracto, alejado. Sí. Punto número 2, el método. Cuando un método es superficial y no llega a tocar la profundidad del sujeto para cuestionarse cosas, replantearse cosas, tomar opciones y decisiones. O que incluso el método solo esté centrado en el desarrollo de la persona, Sí, en perdón, transmitir, en el desarrollo del contenido, del exacto, conocimiento nada más, en ¿no? transmitir conocimientos que son importantes, pero a veces eso no provoca la transformación profunda del sujeto. Y el tercer punto es en la relación pedagógica. Eh, si la maestra o el maestro, en la manera de relacionarse con los aprendientes, no genera un ambiente de confianza, un ambiente de libertad, y por el contrario, hay una descalificación o negación del sujeto, del aprendiente, y no hay, como lo dice Hugo Asman, que lo tocamos en la sesión anterior,
no hay ternura en la educación, entonces no se genera un verdadero aprendizaje que transforme al sujeto y que este sujeto transforme su realidad. Y que quizá ahí es un punto clave, porque hemos estado tratando de transitar entre la transformación de la realidad social y en asumir que la transformación de la persona también es necesaria y que el tipo de relación que se establezca puede favorecer la transformación de la persona. Entonces, esto es esencial en la tarea educativa, pero creo que está muy olvidado. ¿Sí? Por- Entonces, puntualizando, hay que poner la atención en el contenido, en el método y en la relación pedagógica. Ahora, dando paso a la segunda parte, quienes nos van conociendo ya van observando que estructuramos lo que les queremos compartir en 3 partes. Siempre vamos a partir de la problemática que viven las y los maestros de a pie. Segunda parte, el uso crítico de la teoría, como lo dice Hugo Semmelmann, y a eso vamos a dar paso para aterrizar en la tercera parte en el cómo, hasta donde nos dé tiempo. Y en esta parte me gustaría que tú comentaras. Justo es que ese es como el punto en donde me gustaría situarnos, ¿no? Si lo que andamos buscando es transformar a la persona, la pregunta seria es, ¿y qué es lo que le pretendemos transformar? ¿No? Claro. Es decir, pretender decir, sí, vamos a transformar a la persona, sí, pero eso, ¿a qué se traduce? ¿No? Entonces, diversas voces hacen planteamientos distintos respecto a qué es lo que queremos transformar, ¿no? Muy Por bien, ejemplo, te voy a interrumpir porque adelante. antes de que se me vaya la idea, en la nueva escuela mexicana eso es muy claro. Lo que se tiene que transformar en el sujeto son todas las dimensiones del sujeto. Y está planteado desde el tercero constitucional el desarrollo armónico de todas las facultades. Y tratando de traducirlo, pues es lo cognitivo, lo afectivo, lo físico, lo emocional, lo cívico. Y si lo tradujéramos un poco más ampliamente en lo que dice Edgar Morán, ¿no? No solo somos Homo sapiens sapiens, somos Homo ludens, somos Homo poeticus. Entonces ahí está la primera. No nos centremos solo en la dimensión cognitiva, sino en todas las dimensiones que integran al ser humano. Pero fíjate, si traemos a Paulo Freire, su planteamiento tendría que ver con lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ecológico, ¿no? Esta comprensión del mundo que te permita emanciparte, ¿no? Excelente. Y, y quizá a lo mejor agregar otras voces nos viene bien en términos de cómo arropar esta idea. Sí, me parece que retomar a Paulo Freire es clave porque él es un autor que piensa desde la realidad latinoamericana, la realidad de pobreza, la realidad de desigualdad, que hay que transformar. Entonces él sí lo dice claramente. No nos ayuda una educación bancaria, sino una educación liberadora, una educación como práctica de la libertad. Pero para que el sujeto pueda desarrollarse y ser cada vez más humano, ser más, se requiere que las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales cambien, se transformen. Y que quizá un punto clave que le recuperábamos a Leonardo Boff era siempre, esto que estamos haciendo, ¿sirve o no sirve para transformar la realidad económica? Usando ahora la mirada de Paulo, ¿no? Para transformar la realidad política. Exactamente. Entonces ahí hay un cometido del aprendizaje. O sea, no es el aprendizaje por el aprendizaje, sino es el aprendizaje como herramienta para la transformación, ¿no? Pero sucede en el sujeto. Obviamente, un sujeto en interacción permanente, no un sujeto aislado o individualista, sino un sujeto comunitario. Y que fíjate que esa mirada nos obligadamente requiere a Dussel, porque Exacto. Dussel hace un planteamiento de que transformar para preparar a los estudiantes como agentes de cambio y de transformación en la sociedad. Y que algo que aprendía de ti en algunos de nuestros diálogos, sin ponerlos aquí, era que siempre ha habido, desde la lógica de diferentes planteamientos, agentes de transformación distintos, ¿no? Pero que hoy el agente educativo o que el estudiante
es el, ¿cómo me lo decías? El agente de transformación política social. Ok. Sí, a lo largo de la historia siempre se ha preguntado, bueno, a ver, ¿cuál es el agente político de transformación? ¿No? Y Marx decía, bueno, pues es el proletariado. Y así hay un recorrido histórico, otro momento donde le echamos. Nos echamos. Pero creo que Dussel es muy claro. Cuando a él le hablaban de reforma educativa, él decía, no, es transformación educativa. Ok. Y lo que hay que centrar, en donde hay que centrar la mirada es en la descolonización del pensamiento Pensamiento. Y de la pedagogía. y de la pedagogía. Entonces, su aporte es muy importante, pero siguiendo a Dussel, el sujeto al aprender tiene que convertirse en agente de cambio. ¿Para qué? Para la transformación social. Eso es clave. Pero fíjate que entonces hay que ir a pedirle a Lonergan prestadas algunas ideas, porque ese agente, como tú lo planteas, exige una transformación intelectual, por un lado, y una transformación ética del sujeto, dice Lonergan, ¿no? Exactamente, sí. Sí, Lonergan es un autor muy poderoso, un filósofo, teólogo, matemático, epistemólogo, y él nos dice cómo entiende, él le llama la conversión del sujeto. La conversión creo que es un concepto que todos lo entendemos, hasta en ámbitos, no sé, también religiosos se menciona, ¿no? La conversión. Entonces él dice que es un cambio de mentalidad y de actitudes que impulsa a la transformación de la realidad, fíjate, la realidad, pero que la conversión es una experiencia existencial intensamente personal, o sea, sucede en el interior del sujeto, claro, de forma íntima, pero con dimensiones comunitarias e históricas. Es que cuando dices existencial, el entendido como vertido hacia afuera, exclamar, exhalar, es esta esencia de mi ser puesto al demás, a lo demás, al otro, ¿no? Le da una dimensión, y si lo asumimos desde una lógica comunitaria, creo que el ejercicio tiene que ser más poderoso, porque nos Sí. sitúa de otra forma ante los retos y las dificultades que experimentamos. Pero a mí me hace mucho ruido entender lo histórico, Meni, en ese sentido. Pero Bueno, venga a platicar. no, sí, ahorita, claro, momento. muy rápido, porque ya lo hemos comentado, pero hay que retomarlo, ¿no? Lo que dice Hugo Semmelmann. Una cosa es la historia, lo que ha pasado, los acontecimientos, pero otra cosa es la historicidad. Ok. Es decir, la historicidad, la posibilidad como sujeto que tengo de darle una dirección a la historia, de construir cosas nuevas, de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces creo que en ese sentido está planteado. Estamos situados en una historia, pero a mí me gusta más la historicidad. Y que eso nos obliga a tomar posición, a Exacto. decidirnos, ¿no? Exacto. Y aquí está la clave, porque yo puedo haber pasado 6 años de primaria, 3 de secundaria o 3 de bachillerato y 6 de carrera y no haber tomado posiciones claras, porque el proceso educativo que viví no me ayudó a ser consciente de las opciones que marcan mi vida y que le dan un derrotero diferente. Y que nuestros diálogos entre bambalinas, quizá otra tarea que tenemos que ir transitando es este asunto de la profundidad del papel que juega la voluntad en la toma de la decisión. Pero eso para otro diálogo, ¿sí te Excelente, parece? excelente, sí. Entonces, cuando nosotros decimos que transformar, ¿no? Porque estos serán como los planteamientos macro, Sí. que me parecen muy valiosos y la mirada pero hay que reconocer qué se busca transformar. Quizá en el contexto puntual debe haber algunos elementos específicos, Claro. ¿no? Como la acción, es decir, el comportamiento de la persona. Cuando queremos transformar algo, alguien dice, ok, yo quisiera ser o más capaz para realizar una actividad, ¿no? Entonces hay muchos elementos en el comportamiento que queremos transformar. Hay otros que están acentuados en el pensamiento y en la emoción. Es decir, la manera de entendernos, la manera de asumirnos, la manera de construir la realidad, la manera de, ¿no? Pero hay otros elementos claves que conviene asumir que son necesarios transformar, como por ejemplo la violencia
o la solidaridad como un ejercicio de acción sistemática a favor del otro, ¿no? Claro. O la esperanza, que creo que eso parecería que es como de sueño, pero cuando uno tiene la posibilidad de ver un fenómeno desde otra lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando un papá tiene a un hijo con un déficit, ¿no? O con algún hándicap, lo que puede alentarse a cambiar es la esperanza. Es decir, asumir que no va a ser Albert Einstein o que no va a ser presidente, pero que sí puede llegar a vivir de un modo en que permita organizar su vida de manera autónoma, etcétera, etcétera. Claro. Entonces hay que construir, hay que enseñarle a la persona a transitar a favor de la esperanza y no en la lógica discursiva de otros espacios, sino de realmente Sí, entender claro. ¿no? Fíjate que lo que estás señalando nos llevaría a un diálogo específico de cómo se materializa la transformación. Cómo se materializa. De tal manera de que una maestra y un maestro se sienta realizado al observar que está generando transformación. Y no necesariamente hasta que transforme las estructuras económicas, políticas o sociales, porque esas son estructurales y lejanas. Tenemos que ver la transformación en lo más cotidiano, justo en lo que estás diciendo. Cuando un sujeto ve las cosas de manera diferente, bueno, con esperanza, pues va a orientar su vida, su estudio de forma distinta. Y ahí ya estamos observando transformación. Ok, y que por ejemplo, para otro diálogo, los alcances de la transformación de la realidad, ¿qué te parece? Esa la tenía Sí. guardada. Y qué bueno que al final de cuentas todos estos elementos que hemos planteado se podrían transitar en los rasgos del perfil, ¿no? Que nosotros insistimos en llamarles rasgos de perfil del desempeño comunitario, ¿no? Exacto, sí. Y que lejos de enunciarlos y desgastarnos en el ejercicio que recomendaríamos hacer, sería ir a buscar cómo cada uno de estos rasgos justo se alinean con algunos de los elementos planteados. Claro. Pero tu mirada. Sí, mira, hay que dotar de sentido esto porque al decir rasgos del perfil de desempeño comunitario, estamos dando un paso muy importante. Ya no es el desempeño individual, sino es un desempeño comunitario. Y sería como nuestro faro, hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, a veces lo olvidamos. Nos metemos en las clases concretas y olvidamos que existe un perfil, Claro. un conjunto ¿Qué de hacer? rasgos a lograr, a impulsar, a generar, a promover en los aprendientes. Y son 10 que me parecen claves, ¿no? Por ejemplo, el primero, se reconocen que son ciudadanas y ciudadanos. Ah, interesante. Entonces, la educación ya no solo se trata, como lo decía Monereo, ¿no? Que sepan matemáticas. Bueno, sí, que sean ciudadanas y ciudadanos, pero también que sepan matemáticas, Claro. ¿no? Y Que que sepan fíjate, historia. por ejemplo, para mí es fundamental interpretar con profundidad este perfil, porque, por ejemplo, el último, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico. Y si nos quedamos ahí, perdemos la mirada profunda que este pensamiento crítico plantea desde la nueva escuela mexicana, porque es un pensamiento crítico para proponer transformaciones en la comunidad, ¿no? Desde una perspectiva solidaria, y otra vez aparece esta palabra. Entonces, que irlo a revisar con detalle nos va a permitir empezar a identificar cómo anclar tu PDA con estas intencionalidades. Exacto. Entonces, si uno revisara, a ver, estoy logrando esto en mis aprendientes, sería maravilloso. Por ejemplo, el 6 es muy poderoso, parte de la naturaleza. Ujú, ujú. Eso transforma todo, porque el paradigma en el que venimos situándonos es que la naturaleza nos pertenece y nosotros podemos manejarla, dominarla, controlarla y explotarla. Mm. Pero cuando dice, no, yo soy parte de la naturaleza, hay un cambio. Y si mis PDA van orientados a eso, a tener una relación diferente con la naturaleza, pues estamos logrando una transformación impresionante. Entonces, estos rasgos del perfil de desempeño comunitario se convierten en un faro, pero diríamos potente, rico, transformador, ¿no? Y que quizá el riesgo que corremos es que parecería que con eso ya logramos la tarea. Y nuestra intención es plantear un cómo.
Exacto. Pues entramos ¿no? a la tercera parte. Ok. Ahora los cómo. Tal vez no logremos así lo más preciso, pero sí las cosas claves que me parece que Puntualizar. van a ser humildemente un valioso aporte, ¿no? Entonces, adelante. Quizá la primera pregunta es cómo analizar la experiencia de los aprendientes de manera crítica, orientada a la conversión intelectual y ética. Eso, trato de desglosar un poco esta pregunta. A ver, los aprendientes son sujetos en relación e interacción y siempre están en interacción consigo mismo, con los demás, con el entorno humano y no humano. Entonces, pero esas experiencias vividas, si no las recuperamos pedagógicamente, se van a pasar de largo o van a carecer de sentido y significado. Entonces, por eso es una pregunta clave, ¿no? Y que la segunda va muy ligada, pero que plantea otro nivel de construcción, que es cómo provocar la reflexión de los aprendientes de manera crítica, orientada a la conversión intelectual y ética. También, ¿no? Exacto. Entonces, aquí aparece una palabra clave que va a estar presente en todo acto educativo, la reflexión, y que puede ser de diferentes maneras, en diferentes momentos, con diferentes estilos y modalidades, la reflexión en la matemática, la reflexión en todo. Y ahorita vamos a abordar un pequeño método. Método. Y bueno, obviamente en la última, cómo favorecer una construcción de sentido y de significado, ¿no? Exacto. Muy bien. Pero si te parece, sin dejar de lado que ya hay metodologías, la metodología sociocrítica, la interdisciplinaridad, los proyectos comunitarios, los ejes, todo eso sin duda tiene un valor y aporta al proceso educativo que se está promoviendo. Exacto. Valdría la pena que Y, nos pudieras compartir cómo ha habido ese cambio en esta laminita, cómo ha sido el cambio de los libros prescriptivos a libros ya con mayor autonomía para adaptarlos, ¿no? ok, Y que traen una lógica diferente. y que cada uno, digamos, aunque trae planteamientos que parecerían distintos, parten de la misma lógica, ¿no? Es decir, identificamos, recuperamos, planificamos o vamos por los saberes de la comunidad y trazamos un plan de acción que tiene que ver con, obviamente, nuevamente trazar un plan para resolver un problema o que presentamos elementos del problema y recolectamos. Es decir, todos nacen desde la lógica de problematizar la realidad y a partir de ahí valorar el papel que juegan los demás en la construcción del conocimiento, ¿no? Y bueno, en esa lógica parecería que están pensados todos los diseños y que lo valioso es el ajuste que el profesor puede ir construyéndole al libro para contextualizar, en fin, ¿no? Que, insisto, tienen su valía, pero que el punto clave detrás de esto es cómo transitar con este método a agregar algo más que no solo resuelva un problema social, sino que ayude a la persona a transformarse, Excelente, ¿no? excelente. No quisiera dejar de decir antes de pasar al otro, de que sí tenemos que ser conscientes de que hay un cambio, hay una transformación en la nueva escuela mexicana. Ya no está centrada en los contenidos, en lo transmisivo, sino está centrada en la construcción del conocimiento a través de estas metodologías sociocríticas. Y eso ya es un gran avance. Pero ahora sí, centrémonos en, ¿cómo le hemos llamado? El método dialógico de transformación, ¿no? Entonces ahí, Meli, yo te voy a pedir que yo lo único que voy a contar es el de arriba, el diálogo, ¿no? Que tiene 3 momentos: el momento empírico, que nace desde una lógica de construcción diversa, pero que me encantaría que tú nos los cuentes. Sí, claro. En el centro está la reflexión, con diferentes modalidades. Pero cuando hacemos una reflexión, eh, ¿por dónde empezamos o por dónde empezar? Entonces, la propuesta es que no solamente recuperemos las creencias y las concepciones, las creencias y las concepciones que son más racionales, sino que recuperemos los sentires, es decir, las emociones, los sentimientos. Estamos hablando frente a un acontecimiento, partiendo de la concepción de que somos sujetos en relación, en interacción, y que un sinónimo de aprender es un sinónimo de estar vivo y siempre estamos en interacción aprendiendo. Y que cuando algo me pasa Exacto. y me pasa a mí, Sí.
el nivel de involucramiento es diferente, Exacto. ¿no? Entonces, cuando recuperamos una experiencia de un sujeto, hay que abordar estos 3 aspectos: los sentires, emociones y sentimientos; los pensares, creencias y concepciones; y comportamientos, procedimientos y estrategias que están dentro de esta acción. Entonces, ya en concreto, ¿cómo lo podríamos traducir? A ver, un aprendiente tuvo una experiencia en su comunidad de que en su comunidad no hay agua, un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú qué sientes frente a eso? ¿Cuáles son las emociones que aparecen frente a eso? Que el aprendiente comparta eso es muy importante, pero luego las creencias y concepciones. Sí, bueno, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Cómo sucede el hecho? Desmenuzar eso es recuperar la experiencia de forma integral, Claro. donde ya no solo centrado en la cognición, sino en un conjunto de dimensiones En que la son lógica de parte que del somos sujeto. indivisos, es Exacto. decir, es un ser integral, no dividido y que no está peleado todo esto con el análisis de la realidad y todo lo demás. O No, sea, porque es frente a los hechos de la realidad, ¿no? okey. Frente a los hechos de la realidad que yo puedo recuperar, a ver, este, esta explosión de la pipa, tragedia humana, social, impresionante en la Ciudad de México, podemos situarnos, bueno, a ver, ¿tú qué sentiste cuando viste que explotó la pipa? Claro, O también situarnos frente a lo que está pasando en Gaza, okey. este genocidio, o lo que pasa en mi comunidad frente a un acontecimiento determinado, ¿no? Pero en este marco también hay un segundo momento, ¿no? Que es el momento analítico, que Exacto. exige ya la capacidad de empezar a usar categorías, ¿no? Del sujeto. Sí, creo que esa parte es como un nivel de darle nombre a las cosas. Entonces lo entendí bien porque es importante pasar, diríamos, de las palabras a la Ujú, conceptualización. Lo ujú, entendí bien, pero sobre todo, y ahí está, creo que algo que hemos olvidado, es cómo se relaciona con ciertos principios que nos van a dar una lectura o un juicio distinto. A ver, ¿esto cómo se relaciona con la dignidad? ¿Esto cómo se relaciona con la justicia? ¿Cómo se relaciona con la solidaridad y los derechos? Eso es lo que generalmente no no hacemos. estamos estudiando. Y con eso estamos contrastando y provocando que el sujeto tenga una interpelación, pero ya no solo desde sus propias ideas, sino confrontadas con otras Categorías. que le van a abrir el panorama y le van a ampliar el horizonte, Y que ¿no? lo llevan al tercer momento, ¿no? En donde el sujeto puede empezar a evaluar si es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Exacto, eso es clave porque el sujeto sopesa, el sujeto hace una valoración y entonces cae en cuenta, decir, oye, esto no creo que sea verdadero o esto no creo que sea falso. Cuando llega el sujeto a eso, estamos ya en un nivel, diríamos, del juicio, ¿m? Sí. Y que el juicio, como lo hemos visto desde diferentes autores, pues es el ingrediente clave para la formación de ciudadanía. Y que bueno, que en este marco, quizá el punto central es esto cómo lo desarrollamos en un ejercicio ya concreto, ¿no? Exacto, que sería la siguiente, porque el tiempo ya nos está premiando. En el siguiente diálogo educativo, lo que haremos es profundizar el método dialógico de transformación con un ejemplo concreto. ¿Y qué te parece si lo engarzamos con eh, todo un proceso de la nueva escuela mexicana, de un proyecto ya, Sí, ya, ¿sí? ya Ok, concreto y ejemplos perfecto. concretos como ¿por qué tomo Coca-Cola si sé que es mala? Mm, ok, ¿Cuál sería el proceso para provocar una verdadera conversión del sujeto y dejar de tomarla? Que ese es ujú. el asunto de cambiar conocimientos, actitudes, habilidades, valores, ¿no? Y profundizaremos en el papel del diálogo en la transformación. Exacto, ese será el Sí. tema de el siguiente diálogo educativo por la transformación. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.